el Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom. Por eso, por cierto, yo creo que hay mucha gente que hacen, cuando están orando, mueven el cuerpo así. Creo que es una continuación de esa meditación que originalmente se hacía usando los nekudot, los vocales, y se le quedó todavía, no saben por qué lo están haciendo, pero se quedó eso en práctica. ¿Ya? Pero en la Torah sí tiene vocales, ¿verdad? ¿Cómo? En el Sidur, en mi Sidur sí tiene vocales. Sí, se ponen para que la gente pueda leer, pero normalmente no tiene vocales. El hebreo verdaderamente no tiene vocales, el Sefer Torah no tiene vocales. Tiene dos cosas escondidas. Una es los vocales, que no están ahí. Los números. El otro es, los números nunca fueron judíos. Capítulo y verso fueron desarrollados por un sacerdote irlandés. ¿Sabían? Un sacerdote irlandés desarrolló eso, separó los capítulos y versos de la Biblia, y los judíos dijeron, está bien, no va a funcionar. Pero originalmente nosotros no funcionábamos así. Entonces, si ves el Talmud cuando te dice un pasuk, no te dice capítulo y verso, porque nosotros no usamos capítulo y verso, ¿ya? Y a veces la forma que nosotros dividimos los capítulos es diferente que la forma que los cristianos dividen los capítulos, ¿ya? Bueno, ese es otro tema. Pero los nekudot son invisibles, y también los ta'amim, el trump, los ta'amim, que son las notas musicales, ¿ya? Entonces los nekudot son los sefirot en este mundo, y los ta'amim son los sefirot de las esferas, de los más altos. Entonces crean como una conexión. Eso es el Hay Yehida, y el otro es la Neshama. El que está hablando, el que está expresándolo, trae el Ruach, y la letra es el Nefesh. Entonces crea Nefesh, Ruach, Neshama, Hay Yehida. Por eso tienes dos diferentes Tamim. Tienes el Tam Elyon y el Tam Tahta. ¿Ya? Ok. Después vamos a pasar al examen a ver si alguien entendió eso. ¿Podemos empezar? Yeah, okay. Vamos a empezar. Ok. Who's online? Who's in line? Who's online? Ok, online. Está Alexander de Colombia, Alisa de Estados Unidos, Ariel Yehudi de You can start México, acting silly like the Mexicans do when you... Betzalel de Colombia, Bruno de Portugal, Carreño de México, Claudio de Estados Unidos, USA. César Maiteyeri de Lima, David y Sara de Colombia, Diego de Colombia, Elena es de Houston, Eliyahu de México, Enrique de México, Gabriel, ¿De qué parte de México? No, tiene que ser específico cuando habla de México. México. No, México es un país de muchos países. Gabriel de Buenos Aires, Argentina. ¿Dónde está Gustavo? Irán, Pilar Irán de Houston, Ajá. Immanuel de Argentina, Camila Julia de Argentina, ¿Estás viendo? Hay mucha gente. Leonor de México, Lorelai de México, Matanzas, Sí. quise que era Matanzas, ¿De Matanzas? puso la dirección en vez del nombre. Matanzas de No de las villas. Haven. Debe ser cubano, digo.
Todo podría ocurrir a cubanos que les interesa este tipo de cosas. Miguel de Chile, Nelson y Fior de West New York, Otto de Queens, Rafael de Puerto Rico, Samuel y Elena de Estados Unidos, de Naples, Florida, Silvia de La Garza de México y Cinia Lawrence con Benjamin en Florida. Ah, esas son la gente de Sweetwater. Ese no es un grupo, es un grupo que está estudiando Torah junto con nosotros ahí. No es solamente una persona. Está con Benjamín. ¿Eh? Está con Benjamín. Sí, sí, muy bien. ¿Y no hay gente de Caguas, de Venezuela también? No, de Venezuela no ha llegado ninguno. Bien, No, no ha llegado ninguno de bien. Venezuela. Estamos esperando. Ok. Ahí también aquí por esta otra está Israel de Manzanillo, Colima. Y César también de Perú. Sí, sí, hay que saber, hay que saber dónde. ¿No? Mientras no sean de Oaxaca, está bien. Estamos haciendo una serie sobre sionismo religioso, el punto de vista del sionismo moderno, cómo el sionismo está relacionado al judaísmo. Recibí, wow, qué interesante. ¿Viste los comentarios de la gente que pusieron sobre el sionismo? Muy interesante. Y siguen llegando. Y siguen llegando comentarios, sí, muy interesante. ¿En YouTube? En YouTube, sí. Déjenme aclarar, recibí una carta diciendo que habíamos hablado mal de los Hasidim. Pero yo no creía que habíamos hablado. En esa última clase, por primera vez no hablamos mal de los Hasidim. Yo repasé la clase y no pude encontrar ninguna referencia. Creo que comentó de un grupo que está... El Neturei Karta. Neturei Karta. El Neturei Karta, pero menciona que es un grupo pequeño, que no es... ¿ya? Entonces recibí ahí crítica por primera vez. No critiqué a los Hasidim y me criticaron de todas maneras. No sé por qué. Es para, ¿Eh? es para que Para que se elaboren más en la- acostumbraron a que yo siempre digo algo mal de los Hasidim, pero Son masoquistas. en este caso no lo hice. Pero interesante que me dijeron, uno de los comentarios fue que tiene un amigo que es Satmar. Y este Satmar no está de acuerdo que el sionismo y el judaísmo son igual. ¿Ya? Ahora déjame aclarar número uno, que cuando yo hablo sobre sionismo, gentlemen, we're taping. Yeah, it's okay. It's just sound, it's okay. It's just sound. Que cuando yo hablo de sionismo, normalmente no todas las comunidades Satmar están en desacuerdo contra el sionismo. Hay comunidades de Satmar que sí aceptan el Estado de Israel y otras que no aceptan el Estado de Israel. La razón es porque Joel Teitelbaum, que era el sumo rabino de los Satmar Hasidim, expresó la opinión de que el retorno a la tierra de Israel viene junto con el Mashiach. En palabra, el pueblo judío, en su opinión, no debería de crear una entidad política como para comenzar el retorno a la tierra de Israel hasta que llegue el Mashiach. Forzando, ¿no? No, hasta que llegue el Mashiach. Estoy diciendo las palabras específicas que dijo Joel Teitelbaum, y luego la gente le añadieron de que él estaba diciendo que estaba forzando. Eso no es lo que dijo. Simplemente dijo que el retorno a la tierra de Israel debería de ser acompañado por el Mashiach. ¿Ya? Entonces, hay algunos que exageraron eso y se ha vuelto una cosa, un fenómeno separado. Pero el grupo Neturei Karta oficialmente no es parte del movimiento Satmar. Y el movimiento Satmar no acepta y no reconoce al movimiento de Neturei Karta como un órgano oficial de ellos. No es una cosa conectada. Entonces, mucha gente dice enseguida que el Neturei Karta son todos Satmar. No son todos Satmar. Ellos colectan locos de todas diferentes grupos hasídicos y eso es una organización absolutamente, como le digo, en mi humilde opinión, cuando nosotros hacemos la oración Vela Malshinim durante el Shmone Esre, le aplica a ellos esa oración, porque son gente que no solamente no quieren retornar a la tierra de Israel, está bien, no quieren retornar, no retornes, pero están haciéndole daño al Estado de Israel y están colaborando con nuestros enemigos. Van a ver a Ahmadinejad en Irán y le dan regalos a Ahmadinejad.
Se paran en desfiles en lugares públicos con banderas palestinas. Entonces, no solamente es que no están de acuerdo con nosotros, sino es que quieren hacernos daño. Entonces, eso no es una opinión legítima, una cosa que se puede decir que es una opinión legítima del pueblo judío. La mayor parte del pueblo judío, todo es pro-Israel, y el judaísmo normativo es pro-Israel. Ahora, la idea de que hay mucha gente que vive en el Golá, que vive en el exilio, es diferente. Tal vez por situaciones políticas o por situaciones económicas o porque tienen familia aquí en el exilio, no han podido hacer aliyá, o porque no se sienten motivados todavía a hacer la mitzvah de mudarse para la tierra de Israel. Eso es otra situación personal de cada persona, ¿ya? Ahora, es interesante porque hay halajot que requieren que uno viva en la tierra de Israel. No sé si ustedes entienden eso. Es una mitzvah de Oraita, es una mitzvah de la Torah, vivir en la tierra de Israel. ¿Ya? Entonces, mucha gente, bueno, cuando yo me muera, que manden mi cuerpo a la tierra de Israel. Ok, una costumbre muy bonita, se llenan todos los cementerios de Israel de cadáveres de judíos que vivieron en el exilio toda la vida. Pero eso no es la idea de la Torah. La idea de la Torah es vivir en la tierra de Israel, heredar la tierra de Israel, trabajar ahí en la tierra de Israel, pelear en sus guerras, defender la tierra de Israel, ¿ya? Entonces, eso es la mitzvah de vivir en la tierra de Israel, ¿ya? Ahora, ¿de dónde viene la costumbre de hacer un entierro en la tierra de Israel? Ese es otro tema. La razón que se desarrolló esa costumbre es porque tenemos la idea a través de los profetas, y hoy vamos a hacer un repaso. Esta va a ser la única vez que lo voy a hacer, pero hice una lista de psukim, de versos que tienen que ver con el sionismo y la conexión entre el judaísmo, la teología del judaísmo y los versos de la Torah. Entonces vamos a estar aquí toda la noche, porque la verdad es que toda la Torah, si no entiendes que el judaísmo está íntimamente conectado con la tierra de Israel, no has entendido que es el judaísmo. El judaísmo requiere que tengamos una relación con la tierra de Israel, o sabiendo que estamos afuera de la tierra de Israel, o entrando a la tierra de Israel. Pero de una forma o de la otra, tenemos alguna relación con la tierra de Israel. ¿Se entiende lo que te digo? Lo otro es, piensa en la palabra aliyá. La persona va a mudarse para la tierra de Israel. Mi amiga Sara Hay aquí, que quiere hacer... ¿Estoy correcto? Sí, claro. No me Diciendo interrumpa. que bueno. Oh, ya, estaba esperando, me está interrumpiendo. Entonces, Sara Hay, que quiere mudarse, hacer aliyá, mudarse para la tierra de Israel. Cuando la persona va a mudarse para la tierra de Israel, hace aliyá, sube a la tierra de Israel. Cuando sale de la tierra de Israel, hace yeridá, baja de la tierra de Israel. Y no es porque norte o sur, sino si vienes de Egipto, vas a hacer aliyá. Si vienes de Siria, vas a hacer aliyá también. Aunque estás más norte y estás bajando a la tierra de Israel, ese no es el caso. Lo que estamos hablando es espiritualmente. Que cuando una persona va a la tierra de Israel, está haciendo aliyá, está subiendo de categoría. Cuando se va de la tierra de Israel, está haciendo yeridá, está bajando de categoría. ¿Ya? Todas las demás tierras del mundo no se puede comparar. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde viene la costumbre de enterrar difuntos en la tierra de Israel? Sabemos a través de los profetas que como la tierra de Israel es tan santa, es tan pura, y los profetas nos dicen que Dios está constantemente cuidando y atendiendo y mirando, tiene el ojo, no literalmente, tiene el ojo en la tierra de Israel, cuidando de la tierra de Israel, y la tierra de Israel es santa. Entonces la persona, cuando va y se entierra en la tierra de Israel purifica a todos los elementos. Entonces esa persona se vuelve parte de la tierra de Israel. Esa es una razón. La segunda razón es porque tenemos una tradición a través de los profetas, y luego de nuevo desarrollada más todavía por los rabinos, explicándonos, Zacarías y otros profetas nos dicen que cuando venga el Mashiach, la resurrección de los muertos va a empezar en la tierra de Israel. Entonces, el Mashiach viene, se para en el monte de los olivos, en el Har Zetim,
ocurre lo que podemos describir como un terremoto, se rompe la montaña de Zion, el Har Zeitim, y de ahí levanta los cadáveres. Cuando estábamos hablando, no me acuerdo el número del video ahora, necesitamos Gustavo, ese es el problema. Entonces, cuando estábamos hablando de los 13 principios de la fe, el número 13 de los principios de la fe es que nosotros creemos en Tejiyat HaMetim, la resurrección de los muertos. Eso quiere decir no que el Mesías va a resucitar a uno solo, sino que a todos los justos van a resucitar. Entonces va a recomponer los cuerpos de los justos. Entonces eso empieza por Har Zeitim. ¿Ya? Luego entonces los cuerpos de los judíos y los justos que están enterrados en la tierra de Israel, y entonces los otros tienen que ir para la tierra de Israel. Hay hasta un Midrash que dice que cuando venga el Mashiach se van a ver túneles, y para que la gente pueda resucitar van a pasar por un túnel, y entonces el Mashiach lo va a resucitar allí en la tierra de Israel. Entonces la tierra de Israel es súper poderosa como un lugar de purificación. Cuando nosotros enterramos, mira hasta dónde nuestra conexión a la tierra de Israel va, que cuando nosotros enterramos a alguien, antes de enterrarlo, cuando la Hebra Kadishah, cuando el grupo está preparando para poner al cadáver en la caja, antes de vestir al cadáver, hacemos un rito que es la purificación del cadáver para prepararlo, ¿no? para el entierro. Entonces hacemos un lavado. Ese lavado es la tahará, la purificación. Se viste a esa persona, y mientras estamos lavando el cadáver estamos haciendo ciertas oraciones, y cuidadosamente hacemos la purificación de esa persona. Los hombres preparan a los hombres, las mujeres a las mujeres, y entonces lo vestimos con ropa de hilo o de algodón, de lana, ¿cómo se dice? No es lana. Lino. Vestida de blanco, parece casi esta guayabera. Anyway, entonces entonces le untamos tierra de Israel, y casi siempre cuando le untamos al cuerpo tierra de Israel, usamos tierra que viene del Har Zeitim, que viene de la montaña de los olivos. Esa es la mejor, porque nos recuerda que ahí es donde va a empezar la resurrección de los muertos. ¿Y a dónde ponemos la tierra de Israel? El polvo le ponemos al cuerpo, después de lavarlo, después de vestirlo, le ponemos al corazón, a las partes íntimas y debajo de la cabeza, para que por lo menos esté descansando un poco en la tierra de Israel. Es importante que es eso. Personalmente le voy a contar, ahora que hablo sobre ese proceso de entierro. Mi papá se crió en Cuba, viene de descendencia de los Anusim, y él tenía un primo que trabajaba como en la marina de mercantil, y fue a Turquía y le dijo a la familia en Cuba que iba a ir a Turquía. Estamos hablando, todavía lo cuentan, pero era seguramente en los años 30, los años 25, ¿ya? Que iba a ir a Turquía, ¿ya? Entonces la abuela de mi papá le dijo a él: consigue, mira a ver si puedes seguir un poco más, ir a la Tierra Santa y conseguir un poco de tierra para los entierros de nosotros. Entonces él trajo de Israel, trajo bolsas de tierra para que cuando la familia, alguien muriera, le podían echar. Entonces eso es parte de la costumbre judía, y todavía está consagrada dentro de la ley, que nosotros todavía lo hacemos, aunque desafortunadamente vivimos en el Golá, vivimos en exilio y somos enterrados en el exilio. Un poco de Eretz Israel está con nosotros.
¿Ya? ¿Se entiende la profundidad de esa importancia? ¿Ya? Entonces, ese es uno. Esa es una parte. La otra parte, que se entiende desde el principio, es que todas las sinagogas están apuntando para la tierra de Israel. Todas las sinagogas en Israel están apuntando para Jerusalén. Todas las sinagogas en Jerusalén están apuntando para el Ejal, para donde estaba el Sagrado Templo. Entonces, la centralidad de la tierra de Israel es súper importante. Entonces, antes de entrar a los psukim, pensé que era importante mencionar un poco, entender esta idea. Y lo voy a mencionar que hay, no solamente que cuando nosotros estamos orando, apuntamos nuestras oraciones, dirigimos nuestras oraciones en la dirección de la Tierra Santa, en dirección a donde estaba el Sagrado Templo, ¿ya? Y ya mencioné que cabalísticamente Zion, el concepto de Zion, de los Mekubalimes, que el Bet HaMikdash, el Sagrado Templo, a donde desafortunadamente, cuando vemos hoy en día fotos de la ciudad antigua de Jerusalén, vemos ahí una mezquita dorada. Esa mezquita dorada es la mezquita de Omar. A donde está esa mezquita es donde estaba el Sagrado Templo. Los árabes, en el año 790, cogieron control, el califato Omar tomó control de la tierra de Israel, y allí establecieron lo que ellos lo llamaron la mezquita de Al-Aqsa. El Aqsa quiere decir la mezquita más lejana, y se consideraba que no era muy importante. Entonces empezó a ser allí un lugar de devoción para los musulmanes, pero era arriba donde estaba el Sagrado Templo de Jerusalén. Ni los judíos y los cristianos a veces no entienden lo sagrado que es esa tierra, ¿ya? Pero los Mekubalim dicen que ese lugar es el ombligo de la tierra. De ahí sube y baja los ángeles. De ahí es a donde Jacob vio la escalera, y lo que estaba verdaderamente viendo era el cordón umbilical a donde recibimos toda la energía espiritual que sube y baja en intercambio entre la tierra y el cielo. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de una cosa súper importante, ¿no? También sabemos, hay un midrash que dice que para crear al hombre, Dios tomó, el midrash es muy interesante, Dios tomó tierra. Este es tan cosmopolitano, este midrash que voy a decir, el que Dios cogió para hacer a Adán, al primer hombre, que luego lo dividió e hizo Java también. Entonces cogió tierra de todas partes del mundo. Entonces no podemos decir que el primer hombre era europeo, o que el primer hombre era africano, o que el primer hombre era de la tierra de Israel, ¿ya? Sabemos que Dios cogió tierra y hizo al ser humano, dice el Midrash, hizo al ser humano de todas partes del mundo. Cogió tierra de todas partes, de todos los diferentes continentes, y hizo al hombre. Pero la cabeza y el corazón se hizo de la tierra de Israel. Es sumamente importante. Entonces, ese es uno. También sabemos que el lugar donde estaba el Sagrado Templo era el lugar a donde Abraham llevó a Yitzhak para sacrificarlo, Har Moriah. Entonces, en Har Moriah es el lugar a donde él llevó para hacer ese sacrificio, y por eso nosotros íbamos a ese lugar a hacer los sacrificios también, ¿ya? En otro video, no me acuerdo el número, ¿ya? En otro video hablamos sobre el Midrash que cuenta cómo Hashem escogió ese lugar para el Sagrado Templo. Y hablamos sobre un Midrash que dice que habían dos hermanos que no eran judíos. Esto es antes de que llegamos allá.
que vivían arriba de la montaña y tuvieron una pelea, los dos hermanos. Se dividieron. Y cuando se dividen los hermanos se odian más. Entonces uno se fue para un lado del valle, el otro para otro lado del valle. Pasaron el tiempo, mientras la gente se separan, entonces más odio tienen luego, le siguen añadiendo al odio y más enojo, hasta que pasaron los años y ya no se hablaban. Vino una buena cosecha, dice el Midrash, y estaban disfrutando cada cual de su cosecha, y de pronto en el medio de la noche a un hermano se le recuerda de su hermano, dice, tal vez a él no le fue tan bien como me fue a mí. Entonces se quedó pensando, tal vez yo estoy disfrutando todo esto, mira, tal vez él está con un problema, pero si voy y lo trato de ayudar, se va a insultar. Entonces se lo que se ocurrió, dice, voy a salir en el medio de la noche y subo la montaña y traigo conmigo alguna de las cosechas y voy al otro lado de la montaña y le dejo a él anónimamente, secretamente, para que él lo pueda disfrutar. En el mismo tiempo, el otro también estaba pensando lo mismo. ¿Ya? Entonces dice el Midrash que en el medio de la noche salen estos hermanos cargando sus cosechas, ¿ya? Lo mejor que podían encontrar. ¿Cómo no le voy a traer lo mejor a él? ¿Ya? Entonces trae lo mejor que tiene, sube la montaña, en el medio de la noche se encuentran arriba de la montaña, sueltan las cosechas y regresa al amor. Entonces dice el Midrash que cuando Dios vio eso, wow, aquí yo voy a establecer mi casa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la casa de Hashem es la casa de traer lo mejor de la cosecha. Todavía estamos acordándonos de eso. Y es la casa de la misericordia. Tal vez yo estoy disfrutando lo que yo recibí, pero otro no lo tiene. Entonces, y no es importante las ofrendas. Cuando se encontraron, ya soltaron las ofrendas, porque las ofrendas eran era una expresión de su emoción. ¿Ya? Entonces, ahí es donde se estableció el Bet HaMikdash. ¿Ya? Entonces, esa es parte de la tradición. Constantemente la historia judía pasa por etapas. Cuando estábamos en la tierra de Israel y cuando estuvimos en el Golán. Y la verdad, en muchas ocasiones no ha ido súper bien en el Golán. Muy bien, nos volvimos millonarios en el Golán. Hubieron situaciones donde teníamos gran poder, pero todavía queda ese, no importa la cantidad de poder económico, de comodidad que recibimos, de ser aceptados en culturas ajenas, todavía es una cultura ajena, todavía falta algo. Y constantemente el deseo de retorno a la tierra de Israel vuelve a renacer dentro del judío. Entonces, lo que quiero hacer es explorar aquí algunos de los psukim, de los versos y todo lo que está ocurriendo, porque si hablamos de judaísmo y no hablamos del significado poderoso del judío y su tierra, no hablamos de nada. No hemos llegado a nada. Se me quedó en la mente la semana pasada, me impactó ciertas preguntas, y especialmente la pregunta que hizo José, pero también comentarios de Lea sobre el proceso de Yehezkel, y lo encuentro increíblemente interesante. Número uno, a través de los años, haciendo el labor de ayudando, de proveyendo educación a personas que quieren convertirse al judaísmo, he visto ciertas etapas en el proceso de conversión. Y una de las etapas que puedo reconocer enseguida es
cuando la gente dice a ellos, vienen a la clase a estudiar Torah y cuando hablan de los judíos, hablan de ellos. ¿Cuáles son las fiestas de ellos? ¿Qué es lo que ellos creen? Entonces vienen aquí a aprender lo que ellos creen, lo que los judíos creen. Y entonces de pronto, mientras va entrando el estudio de Torah, se vuelve qué es lo que nosotros creemos. ¿Ya? Y entonces poco a poco, no solamente aprendió y se identificó como judío, los enemigos lo identifican como judío. Yo le conté sobre una negra bien oscura, dominicana, pero prieta, estamos hablando prieta, negra dominicana, para que imagínense lo que parecía. Ella parecía haitiana, ¿ya? Que venía a las clases, era una mujer muy bonita, muy inteligente. Venía a las clases mías y un día llegó a la clase mía, yo lo daba los domingos, un día llegó a la clase mía llorando. ¿Qué te pasó? Me dice, no, que estaba ella en el autobús y que alguien la llamó una judía sucia. ¿Te imaginas? Un dirty Jew. Y se sintió mal. Entonces le dije, Mazal Tov. Me dice, ¿por qué? Felicidades, ¿por qué? Porque ese enemigo te reconoció como tú eres y todavía tus hermanos no saben que tú eres judío. Los judíos la ven y no van a pensar que ella es judía, pero el enemigo, ellos tienen como un aliento, saben quiénes nosotros somos. Ya nos reconocen de lejos. ¿Ya? Entonces ya sabemos quiénes somos. Anyways, esa es una de las etapas. Y otra etapa, ya lo más alto que ocurre es, y yo creo que es cuando completamente, y yo creo que nos dice mucho sobre el alma judía. Cuando ya esa alma judía se ha desarrollado tanto que no solamente se siente afiliado a la Torá, a los mandamientos de la Torá y a la religión de la Torá, se siente afiliado al pueblo judío y a la tierra de Israel. Y entonces se sabe que esa alma verdaderamente lo siente. En otra palabra, si yo veo, a mí nunca se me olvida, yo tenía 17, 18 años, fuimos de viaje a Disney World. ¿Ya? Llegas a Disney World en la Florida y hay una multitud de todas las personas del mundo ahí en Disney World, ¿no? Ves a un judío de lejos, oh, ya, I'm safe, estoy bien. Te sientes que estás en familia. De verdad, piénsalo. Estás viajando en cualquier lugar, te encuentras a otro judío, ¿ah? You get happy. Te sientes, y la gente, y cuando uno está de vacaciones, si te encuentras a otro judío, no es mala idea decirle Shalom Aleichem, porque él también quiere saludarte. ¿Me entiendes? Él también quiere saludarte. Y quiere saber a quién tú conoces. Esa es la geografía judía, ¿no sabes? La geografía judía. Empezaron a comparar notas. ¿De dónde tú vienes? Oh, yo vengo de Yonkers. Entonces, yo conocía a alguien que vivía en Brooklyn. Brooklyn queda lejos de Yonkers. Y empiezan a comparar notas hasta que encuentran que tú conoces a alguien que él conoce. Y así son parentelas. Y entonces a veces eso va más profundo todavía y te encuentran que eres primo. Ya eres primo de la persona. Eso es muy común en la cultura. Entonces, llegó la persona, al principio de su proceso, vino a aprender lo que este grupo creía. Y poco a poco se va desarrollando esa neshama, esa alma judía, y entonces la persona no dice, yo oro. Piénsenlo, los cristianos evangelistas oran por nosotros, oran por Israel. Los judíos estamos orando por nosotros mismos. Ellos están orando para ese pueblo y bienvenido, que oren por nosotros. Necesitamos las bendiciones, necesitamos el apoyo, pero son un pueblo extranjero orando por nosotros. Pero cuando nosotros entramos y la neshama empieza a desarrollarse, viene directamente de ahí. ¿Bien? Otra cosa, ¿sabe cómo se puede comprobar que uno tiene una neshama judía? Si algo ocurre, una tragedia como la tragedia del muchacho en la Florida, a mí me afecta, me siento mal.
Me siento mal que algo le pasó a Trayvon Martin. ¿Ya? Pero si algo le pasó a Menachem, que vive en París, más me molesta. Más me molesta. ¿Me entiendes? Entonces, si alguien le hace algo a un judío, sabiendo que yo soy parte de ese pueblo, me afecta. Me afecta. Cuando alguien es enemigo del pueblo judío en París, automáticamente es enemigo mío, aunque yo vivo en Nueva York. Porque si le puede hacer daño a la comunidad judía en París, me la hace a mí también. Y si le hace daño a ellos, me hizo daño a mí. Porque es parte del el pueblo judío, somos un cuerpo, somos un solo cuerpo. ¿Ya? Y parte de nuestro cuerpo es una conexión a la tierra de Israel. Am I making myself clear? ¿Ya? Good. Eso es una parte muy importante. Samson Raphael Hirsch, el gran filósofo alemán, filósofo judío alemán. Nosotros aprendimos, y no me acuerdo el número del video, pero en mi opinión, mi humilde opinión, humble opinion? No. El número, no, all of them, it's good shtick, you know, I mean, you have to recycle. Porque si tienen que inventar nuevas cosas, es mucho trabajo. Entonces, Samson Raphael Hirsch comenta que, por ejemplo, la pedagogía, el catecismo, la Iglesia Católica tiene un catecismo desarrollado, ¿no? Que ellos creen. Entonces, la pregunta se le hizo a varios filósofos: ¿cómo podemos determinar qué es lo que los judíos creen? ¿A dónde puedo buscar una lista? Y ya sabemos que el Rambam escribió una lista y otros filósofos escribieron una lista de cosas que los judíos creen. ¿Ya? Samson Raphael Hirsch dice que si quieres entender lo que los judíos creen, lee el Sidur. ¿Está interesante, no? Lee el libro de oración. ¿Por qué? Porque el libro de oraciones te va a decir, cuando ves lo que un hombre está pidiendo, ves lo que él cree que son sus necesidades, ves cómo él está pidiendo, sabes a quién él está pidiendo. ¿Entiendes la idea? Entonces, teológicamente, nos dice mucho sobre la cultura judía, cómo el Sidur se desarrolla. Ahora menciono no solamente que es una idea bonita, muy agradable esa idea, pero adicionalmente quiero mencionar que cuando estábamos estudiando el Sidur, aprendimos, la primera clase que lo que estudiamos fue que hay diferentes versiones del Sidur. Diferentes comunidades tienen diferente orden de oración. ¿Ya? Esos son los nusajot, atfilá, las órdenes de la tefilá. Entonces, esas órdenes de tefilá tienen variaciones, y la razón que tiene variaciones es porque es Torah Sheba'al Peh. Era una idea de Torah que se pasó de boca en boca, de generación en generación. Entonces, hay diferentes versiones de Torah Sheba'al Peh, y esta es una de las manifestaciones de Torah Sheba'al Peh. Entonces, es una cosa seria. ¿Ya? Okay. Entonces, la razón que lo menciono es que el Sidur está repleto de referencias de la conexión entre el pueblo judío y la tierra de Israel. Entonces, no es solamente que nosotros estamos orando en dirección a la tierra de Israel, sino cuando terminamos la midá, hacemos enseguida, 3 veces al día, por lo menos, hacemos enseguida una oración, Yehi Ratzon, Sheyibane Bet Hamikdash, Umera B'Yameinu V'Tachzokenu B'Gvurateja, que sea tu voluntad, que se vuelva a restablecer el templo prontamente en nuestros días. ¿Ya? Entonces, estamos pidiendo, al final de la midá, el momento más importante de la tefilá, estamos pidiendo que se vuelva a restaurar la tierra de Israel. Y no solamente el Yehi Ratzon, que viene directamente después de la midá, sino durante la midá también añadimos oraciones. Entonces, quiero darle una serie de estos, porque yo creo que son importantes para entender cómo las referencias que están en el Sidur de eso. ¿Ya? Por cierto, históricamente, porque me han hecho adicionalmente preguntas sobre el movimiento reformista, etc. Históricamente,
cuando, no histéricamente, pero históricamente. En Alemania, cuando se desarrolló el Sidur reformista, le sacaron las referencias al deseo del pueblo judío de retornar a la tierra de Israel, porque querían expresar que ellos estaban satisfechos viviendo en Alemania, porque Alemania les había dado ciertas libertades y se sentían que eran ciudadanos del mundo. Entonces, y eso tiene cierta... si no me dejaría guiar por la filosofía de la Torá, podemos decir, el mundo entero es sagrado, todos los pueblos son iguales, ¿ya? Podríamos inventar ese tipo de cosas, pero la Torá no es así. La Torá dice que Dios tiene un amor especial para el pueblo judío y tiene un amor especial para la tierra de Israel, ¿ya? Los judíos y los cristianos aceptamos eso, ¿ya? Lo otro que quería mencionar es que ahora mismo, cuando hablamos sobre la mezquita de Omar, ¿ya? Que está allí desafortunadamente en Jerusalén, a donde estaba el Sagrado Templo, ¿ya? Ahora mismo está manejada por oficiales musulmanes. Y una de las cosas que la prensa internacional no reporta, desafortunadamente, no reporta, es que es prohibido que un judío o un cristiano suba a ese sagrado lugar y ofrezca una oración. Si te cogen, si te agarran orando, no a un judío, a un cristiano, si agarran, yo conocí a un pastor que lo arrestaron visitando la mezquita porque empezó a orar, se empeñó tanto porque estaba en las ruinas del templo. Imagínate, un cristiano, un pastor fue a visitar a Jerusalén y no solamente somos nosotros los que estamos motivados por la visita a la Tierra Santa, él también se sintió motivado y estaba pensando estoy en el mismo lugar a donde Jesús visitó el templo y se motivó él y empezó a orar y lo arrestaron, pero en una forma terrible, hasta que lo botaron de ahí, ¿ya? Entonces es prohibido en el lugar más sagrado del judaísmo. Es prohibido orar en forma judía. Dentro de la tierra de Israel. Nada que mencionar. Entonces nos queda, lo que hacemos es que oramos allí al lado del cótel. Lo que queda, el remanente de la pared occidental que aguantaba la plataforma del templo. Entonces, como esa es la pared que queda remanente, allí hacemos oración. Pero no debería dar vergüenza. Tenemos aquí enemigos que están ahí arriba. Les permitimos a ellos que ellos manejen el lugar a donde estaba el sagrado templo, el lugar a donde estaba la casa del Dios de Israel, a donde hizo Salomón el templo. Y nosotros le rendimos a ellos el territorio. Y no solamente le rendimos el territorio, pero no dejan que ni los judíos ni los cristianos oren allí. Nada más los musulmanes, como si fuera tierra de ellos, ¿ya? Entonces nada más lo menciono porque políticamente es una cosa importante, ¿ya? Hay una tradición que se formó, algunos sabios, algunos rabinos a través de los siglos opinaron que uno no debería de subir a las ruinas del templo, porque tal vez, como ya no está determinado el área de las ruinas del templo, porque tal vez uno pise a donde estaba el Kodesh HaKodashim, el lugar más santo del templo. Pero la mayor parte de las opiniones decía que no, que como el templo ya estaba destruido, que uno debería de ir a ver las ruinas del templo para motivarse de que uno pueda orar a pedirle a Hashem que restaure el templo, ¿ya? El Talmud dice que una persona fiel, y el Shulchan Aruch, por seguro, el Shulchan Aruch lo aclara, que una persona que es un Yoreh Shamayim, que verdaderamente cree en Dios y cree en la Torah, debería, cuando piensa en la destrucción del templo, debería de permitir que eso lo moleste. Así como uno sabe que una persona es un Yoreh Shamayim, que eso lo molesta, de que el templo está destruido.
que falta esa conexión. ¿Ya? Ok. Entonces, en la oración de la Amidá tenemos Tekab Shofar Gadol Jerutenu, pedimos una oración que Hashem suene el gran shofar de nuestra libertad y que retorne a los exilios a la tierra de Israel, que traiga a los judíos de todas las 4 esquinas de la tierra y nos reúna en Jerusalén. Tishkab betoch Jerusalén, que regrese, esa otra oración, Tishkab betoch Jerusalén, que regrese en Ashkenazi es Jerusalén, betoch Jerusalén, que regrese la presencia divina a la tierra de Israel y que vuelva a restablecer, a reedificar la tierra de Israel. Cuando estamos haciendo las oraciones de las fiestas y de Rosh Chodesh, Ya'alev Yavo, toda la oración de Ya'alev Yavo es recordar los sacrificios que se hacían en Jerusalén, recordar el sagrado templo, recordar la tierra sagrada. Todo es conectado a la recordación de la tierra de Israel. Beatá Barajameja, que regrese la presencia divina a la tierra de Israel, que podamos nosotros prontamente ver la restauración de Jerusalén. Otro más, que podamos ver las paredes de Jerusalén reconstruidas. ¿Ya? Todas estas oraciones son parte del Sidur. Y imagínate, ahora estamos hablando 2000 años. El pueblo judío vive en el exilio. 2000 años. Esta última es la tercera vez que regresamos a la tierra de Israel. Es la tercera vez que tomamos soberanía sobre la tierra de Israel. Entonces, 2000 años estuvimos viviendo en un exilio, a donde el tatarabuelo no vio la tierra de Israel. ¿Ya? Ese tatarabuelo no vio la tierra de Israel y todavía nosotros tenemos una memoria. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se pasó esa memoria? A través del estudio de Torah, a través de escuchar a rabinos locos como Viñas, ¿ya? Que le habla sobre esta parte importante de oración y de entender lo que es la Torah. ¿Ya? Entonces, interesante, a mí siempre me motiva entendemos que cuando el pueblo judío no vive en la tierra de Israel se vuelve un desierto. Cuando nosotros retornamos, mágicamente, mágicamente la tierra regresa. Ahora nosotros, Israel le vende, por cierto, está confirmado, lo busqué bien en el internet. I want to make sure it's not an urban myth, una leyenda de la ciudad, ¿no? Pero que Israel le está vendiendo tulipanes a Holanda. ¿Ya? ¿Se imagina? ¿Sabes lo que quiere decir? Quiere decir que la profecía que dice que cuando nosotros retornemos a la tierra de Israel, la tierra va a dar flores, está completada. La tierra produce para nosotros. Cuando los demás vienen a trabajar la tierra, no produce para nosotros. Se vuelve un desierto seco, árido, cuando nosotros no estamos. Cuando nosotros regresamos, regresa la tierra. Y es una cosa muy importante. Entonces, ese es uno. A través de todo eso, también hay una serie de mitzvot que son específicamente creadas por los rabinos, Zecher le-Mikdash o Zecher le-Churban. Cuando uno, Shulchan Aruch, está en el Shulchan Aruch, vas a crear una casa. Estás haciendo una casa. Te ganaste la lotería, vas a hacer una casa de tus sueños. ¿Ya? El Shulchan Aruch recomienda, deja una parte de tu casa sin hacer. Zecher le-Mikdash. En memoria de la destrucción del templo. Yo he entrado a casas a donde queda un cuadro, queda un lugar en la casa sin terminar, y eso es Zecher le-Churban, en memoria de la destrucción del templo. Yo estoy muy cómodo viviendo aquí en esta casa, pero algo falta. ¿Ya? Estamos en la boda, el momento más alegre. El Talmud dice, ¿de dónde viene el romper el vidrio en la boda? El Talmud dice
que estaba en una boda y uno de los Tanaim estaba, la hija de él se estaba casando y la gente estaban tan alegre en esa boda que se les olvidaron por un momento la destrucción del templo. Cogió una jarra y la rompió y todo el mundo se miró a ver qué fue eso, qué fue esa bulla, y le dijo, esto es Zecher LaChurban. Estábamos tan alegres que se nos olvidó este momento, se nos olvidó la tragedia de la destrucción del templo. Nosotros no podemos estar tan contentos en el exilio que se nos olvide que falta esto, que falta el Sagrado Templo. Ahora regresamos a la tierra de Israel. ¿Nos vale a nosotros? Eso, nos podemos hacer la pregunta. Regresamos a la tierra de Israel, pero no volvimos a construir la casa de Dios. Todas las religiones del mundo tienen catedrales a los dioses de ellos, catedrales hechos de oro. ¿A dónde está la catedral del Dios de Israel? En el lugar que Él pidió. Nos debería dar vergüenza que nosotros le permitimos que esos enemigos de la humanidad, de verdad, pero esos enemigos de Israel y del judío manejen el territorio donde estaba la catedral del pueblo judío, el lugar principal. Entonces, en lugar de eso, creamos sinagogas en todas partes del mundo, sinagoguitas. El Dios de Israel tiene que ir ambulando por todo el mundo en vez de tener una casa principal. Para mí eso es una vergüenza. Entonces, los rabinos crearon una serie de halajot, de leyes, y las hemos estudiado, pero nunca las pusimos juntas, ¿no? Ahora que les estoy presentando esta serie, déjenme dar algunos ejemplos. ¿Ya? El lulav y etrog. La Torah dice, ulekachtem lachem beyom rishon. Por cierto, esta discusión, todo el mundo está bien en línea, estamos recibiendo, está la señal bien, todo bien. Es importante porque he recibido de algunas de las comunidades que están experimentando con judaísmo y están tratando de aprender. Me dice uno de los líderes de ese grupo, me dice, ¿por qué ustedes hacen la mitzvah de lulav y etrog todos los días de Sukkot cuando la Torah dice que solamente el primer día? Literalmente, y lo tomarás el primer día. ¿Ya? Entonces dice, ustedes no están siguiendo lo que la Biblia dice. Yo creo que está buena la pregunta. El problema es que él no sabe que el Talmud dice directamente exactamente lo que él está diciendo. Nosotros admitimos que la Torah dice que la mitzvah de tomar el lulav y etrog, de aguantar el lulav y etrog durante las 4 especies, durante Sukkot, es el primer día. Pero Rav Yochanan ben Zakkai, que existió cuando se destruyó el templo, cuando se destruyó Jerusalén, reconstituyó el judaísmo y creó un judaísmo, aplicaciones rabínicas, sin el templo. En otras palabras, lo central del judaísmo era el sagrado templo de Jerusalén. Acabamos de terminar Tisha B'Av, estamos en orden, en el ciclo de la vida, ¿no? Entonces, estamos entrando al Shabbat Nahamu, ¿ya? El sábado de consolación. Es perfecto el tiempo para esto. La mayor parte de los mitzvot estaban relacionados a la agricultura de la tierra de Israel, la agricultura, el judío viviendo en la tierra de Israel, haciendo los mitzvot de agricultura en la tierra de Israel, haciendo peregrinajes a Jerusalén, yendo al Sagrado Templo. Los romanos sabían eso, no eran tontos los romanos, eran una de la gente más inteligente en el mundo. Pensaron, destruimos el templo y destruimos el judaísmo de esa forma. No solamente destruir al judaísmo, pero ellos querían destruir a ellos la llamaban la idea ridícula del monoteísmo. ¿Cómo va a decir que hay solamente un Dios y que es invisible? Eso es ridículo. Todo el mundo sabe que hay múltiples dioses y que tienen presencias humanas, etc. Ellos eran paganos. Entonces, y la única religión monoteísta que existía era el judaísmo. Entonces, decían que nosotros éramos salvajes. ¿Sabe que hay una opinión que dice que los romanos decían que nosotros éramos bárbaros? ¿Sabe por qué? Por la barba. Porque ellos se afeitaban todo el cuerpo. Yo creo que era un poquito raro ahí.
Anyway, entonces, I got one. It's good. I'm talking about the Arabs and the barba. Anyways, entonces, decían que nosotros éramos bárbaros porque nos dejamos con barba, teníamos pelo, ¿no? Entonces ellos decían eso no es desarrollado. Ellos querían destruir el monoteísmo. Entonces sabían que si destruían el templo y nos sacaban al exilio, hacían, por cierto, el exilio de Roma fue un exilio terrible. Y la razón es Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar y los asirios y los babilónicos, cuando nos sacaron de la tierra, nos sacaron así, en cadenas. Pero los romanos lo que hicieron fue que hicieron una opresión contra el pueblo judío en la tierra de Israel. Pero declararon que como el Judea ya estaba que Judea ya estaba capturada por los romanos, la anexaron la tierra de Israel a Roma. Entonces toda la gente que vivían en la tierra de Israel automáticamente eran ciudadanos de Roma. Entonces, si el judío vivía en la tierra de Israel, estaba viviendo bajo una opresión terrible. Pero si se mudaba para otro lado, tenía automáticamente ciudadanía. Entonces, a través de los siglos, se van yendo la gente. Adicionalmente, quiero mencionarles que esta destrucción de Sion fueron tan malvados estos romanos que para insultar al pueblo judío indagaron cuál era el enemigo que había sido un enemigo terrible. Se enteraron de los filisteos y entonces le cambiaron el nombre de la tierra de Israel de Judá por los reyes de Judá, del reino de David, de la tribu de Judá. Le cambiaron el nombre y le pusieron Palestina. Entonces nos destruyen nuestra tierra, destruyen el templo, matan a miles y cientos de miles de judíos en la tierra de Israel, crean opresión y llegan y le cambian el nombre. Entonces la gente me dice lo del crucifijo. Déjame decirles sobre el crucifijo. Cuando crearon una ciudad en el norte de Israel, los romanos entraron y crucificaron a cientos de judíos para dedicar la carretera que iba de Jerusalén a esa ciudad. Simplemente para dominar, para enseñar que ellos podían hacer lo que ellos querían. Entonces, esta destrucción no era solamente la destrucción del templo, la destrucción del pueblo judío viviendo en la tierra de Israel, pero tratando de específicamente oprimir al pueblo judío y que salga de la tierra de Israel. ¿Ya? Y para añadirle al insulto, lo nombran la tierra de Israel Palestina. Pero no son árabes. No estamos hablando de árabes. Recuerden que en ese día, cuando vinieron los romanos a la tierra de Israel, no existía ni la religión cristiana ni la religión musulmana. Eso fue yo fui a ver la película La Pasión, la Pasión de Cristo. A mí me encantó la película, fue fabulosa. No, estaba muy bien hecha. De Mel Gibson. Lo que más me gustó de la película es que estaba en Israel y no se vio ni un árabe. Pues fue una fantasía increíble, pero una cosa linda. Entonces, para mí fue, wow, qué cosa más fabulosa, ¿no? Ningún árabe se vio en la tierra de Israel. Se vieron romanos, se vieron europeos, pero nunca se vio. Entonces, la razón es, la gente no entiende la perspectiva histórica, ¿ya? Primero el judaísmo, luego Roma se convierte, mucho tiempo después, Roma se convierte al cristianismo, luego entonces Islam crece de una mezcla entre el judaísmo y el cristianismo y el paganismo de los árabes, que ellos adoraban a la luna, ¿ya? Pero es otra cosa, ¿ya? Entonces, por eso que tienen en los musulmanes tienen el símbolo de la luna y la estrellita, ¿ya? Porque esa es la piedra que ellos adoran, es el asteroide que originalmente, cuando eran paganos, creían que la luna era Dios, era una diosa, y que tuvo un hijo,
y ese hijo cayó de un asteroide, y entonces ellos adoraban a esa piedra, ¿ya? Entonces ellos no son completamente, eso no es monoteísmo completo, ¿ya? Entonces lo que hizo fue Mahoma, que cogió las historias cristianas y las historias judías, dijo, okay, yo voy a aceptar todos los profetas, yo voy a aceptar el negocio de todo el mundo, y entonces lo mezcló todo junto. Entonces digo, vamos a ver si podemos atraer a los cristianos y también atraer a los judíos. Entonces se frustró porque los judíos no iban, y entonces empezó a expandir la religión islámica a través de la guerra, así como se expandió la religión islámica a través de la guerra, ¿ya? Pero la razón que lo menciono es porque no son árabes que llamaron a la tierra de Israel Palestina, porque ese grupo de árabes no existe. Es un grupo mixto de muchos diferentes árabes, que mientras el pueblo judío estaba desafortunadamente viviendo en Europa y en todos los demás lugares, ¿ya? Varios diferentes grupos de árabes se mudan para la tierra de Israel, y como ya le habían puesto a la tierra de Israel Palestina para insultar al pueblo judío, entonces ellos adoptan una identidad de que ellos son palestinos. Pero verdaderamente ese país nunca existió. Es simplemente una denominación que los enemigos de Israel le pusieron a esa tierra, ¿ya? Y eso, por cierto, es una profecía. En el Tojaja, en el libro de Deuteronomio, dice que si el pueblo judío, cuando nos está diciendo Hashem que tenemos que portarnos, seguir los mitzvot de la Torah, en el Tojaja dice que uno de los castigos será que un pueblo que no es pueblo nos atacará, ¿ya? Una nación que no es nación nos atacará. Entonces esto es una nación que no es una nación, y esa nación nos está atacando. ¿Por qué nos está atacando? Porque estamos viviendo en la tierra de Israel y no estamos retornando a los caminos de la Torah, ¿ya? Esa es mi humilde opinión. Ok, pero yo estoy correcto. Entonces, hay mitzvot, retornando a la mitzvah de Lulav y Etrog, me desvié, pero tuve que regresar. Mientras me estoy poniendo viejo, no sé, pero yo tenía un amigo que conocía muy bien, el mejor complemento que me han dado en años, ¿ya? Conocía a Rav Chaim Banzer, y vio un shiur que yo di, y me llamó y me dice, te transformaste en el rabino Banzer. You turned into your teacher. Le dije, wow, gracias, qué cosa más linda me has llamado. Entonces yo creo que me estoy volviendo, me desvío y entonces regreso. Parece que no voy a regresar, pero lo encontré. Entonces, el Lulav y Etrog, la mitzvah de la Torah es que usemos el Lulav y Etrog solamente el primer día. Rav Yohanan Ben Zakkai creó una serie de leyes específicamente para que cuando el judío esté en el exilio o esté viviendo en otras partes de la tierra de Israel y no tenga el Sagrado Templo, porque el Sagrado Templo fue destruido, que se hacían solamente en el templo para recordar cómo se hacía la práctica en el templo. Entonces el Lulav y Etrog se usa, las 4 especies, se usa todos los días de Sukkot para recordar que cuando los judíos entraban al Sagrado Templo de Jerusalén, los Kohanim, los sacerdotes, cogían las pencas del Lulav, las movían en el aire cerca del altar y decían, Ana Adonai Hoshiana, sálvanos Hashem, sálvanos. Ana Adonai Hatzlichana, prospéranos Hashem, por favor, prospéranos. ¿Ya? Entonces ese movimiento de las pencas, de las palmas durante Pesach, luego sabemos que los cristianos cogen eso y hacen el domingo de las ramas. Yo sé. No, pero en Sukkot estoy hablando. ¿Te dije Pesach? Ok, estoy hablando de Sukkot. Entonces, la idea, usar el Lulav y Etrog, los 7 días de Sukkot, porque los sacerdotes usaban el Lulav y Etrog todos los días en el Sagrado Templo. ¿Entienden la idea? Entonces, ciertas prácticas se hacen para recordar los mitzvot que se hacían en el Sagrado Templo. Otro ejemplo. Cuando estábamos estudiando sobre Sidur, ¿ya?
leímos todos los karbanot, leímos el Pitum HaKetoret, ¿ya? Hoy en día no podemos traer las ofrendas. ¿Por qué lo incorporamos como parte de nuestra tefilá? ¿Ya? Es interesante que hoy estuve hablando con nuestros amigos en Ecuador, en Quito, ¿ya? Y una de las preguntas que se hizo fue, bueno, para hacer la oración más corta, alguien sugirió, deberían de quitar los karbanot. O sea, absolutamente no deberían quitar los karbanot. Sigan haciéndolo, porque ya levanta, toda la comunidad está de acuerdo. Sigan haciendo los karbanot, porque es parte del recordatorio de lo que se hacía en el Sagrado Templo. ¿Ya? Pitum HaKetoret, ya hablamos de todo eso. Otra mitzvah interesante, que lo hacemos todos los días, pero la gente no entiende que es, ahora ya se divorció ya no se entiende que uno de ellos es lavarse las manos antes de comer pan. ¿Ya? Esa es una mitzvah de Rabbanán, un mandamiento de Rabbanán que los rabinos instituyeron para recordar que los sacerdotes, antes de participar en el servicio del altar, se lavaban las manos y los pies. Entonces nosotros hacemos algo similar a lo que se hacía en el Sagrado Templo. Todo esto para recordar el Sagrado Templo, para recordar Jerusalén, para recordar la Tierra Santa de Israel, para recordar que nosotros estamos en el exilio. ¿Ya? Otro más. Hay una opinión cuando estábamos hablando de Yom Tov Sheni Shel Galuyo, el segundo día del exilio, la fiesta. ¿Ya? En la tierra de Israel tienes un seder. Aquí tienes dos. ¿Por qué? ¿Porque nos gustan los matzo balls? No, porque hay una opinión rabínica que dice que es un castigo por vivir en el exilio. Entonces, otra opinión rabínica es, estamos haciendo dos seder, porque en el exilio te toma 2 días conectarte en la forma que te tomaría un solo día en Israel. ¿Ya? Entonces, todo esto es para explicarles algunos de las, hay muchas, ¿ya? Algunos de los mitzvot que se han desarrollado a través del tiempo por los rabinos para conectarse a la tierra de Israel. ¿Ok? All right. Ahora entonces una cosa más antes de entrar a algunos de los versículos bíblicos. ¿Y ok? ¿Todo el mundo bien ahí? Ok. How about you? Tú estás tomando mate, no importa. Te preguntan que cuál es tu opinión respecto de cómo ves que la mezquita esté ahí en vez del templo. ¿Cuál es tu opinión? Yo le dije a uno de mis estudiantes, no sé si yo les conté, que el club musulmán islámico de City College decidieron que van a ir a las clases mías, porque yo soy el único judío que le digo la verdad. Eso es lo que me dijeron. Entonces, uno de ellos me preguntó que qué yo creía sobre eso, y le voy a responder. ¿Quién lo preguntó ahí? Paulet, Manolo Paulet. ¿Dónde está? Manolo Paulet, ¿dónde está Manolo? Manolo. Chequeale el pasaporte. Es en Brasil. En Brasil, muy bien. Ok, bueno, entonces le voy a responder lo que me dijo, lo que yo le dije al árabe que me preguntó en la clase mía. Es un árabe. Entonces me preguntó que yo creía en eso. Entonces le dije que le pregunté que si la religión islámica es la religión de paz. Y me dijo que sí. Entonces ustedes me dicen que Mahoma, ustedes los árabes me dicen a mí, que Mahoma es el profeta de la paz. Alá, el Dios de ellos, es el Dios de la paz. Y como ellos son personas, gente tan pacíficas y tan agradables y tan acogedoras y tan aceptadas, aceptan tanto al resto de las personas, ellos van a compartir ese espacio con nosotros para que nosotros podamos hacer una sinagoga. No, esto es imposible. Entonces le digo, entonces ¿qué es lo que estamos mirando aquí? Desafortunadamente esa mezquita no puede seguir en ese lugar por la razón de que es un símbolo del dominio
que todavía el pueblo judío no ha podido establecer sobre la tierra de Israel. Pero no tiene que ser violenta. No tiene que ser violento. Si el pueblo judío hace una revolución y retorna a la Torá, todos nuestros enemigos, todo ese problema se va a resolver. ¿Ya? Esa es la razón por la cual no se destruyó en la guerra de 67. Muchas decisiones políticas se combinan en ella. Nosotros vamos a, por cierto, yo tengo preparado una corta historia, una serie de clases sobre el sionismo moderno. Golda Meir, Moshe Dayan, todos los héroes, voy a hablar sobre toda la vida de ellos y cómo va progresando el sionismo moderno. Pero primero tengo que entrar a la parte religiosa para que tenga contexto. Recuerden que soy rabino, pero tiene que tener contexto, porque el sionismo, en mi humilde opinión, ¿ya? El sionismo moderno no puedes entenderlo a menos que tenga un contexto de la cultura y la experiencia de la historia, de la totalidad de la experiencia del pueblo judío. Si no, entonces no se entiende. Texto sin contexto es puro pretexto. ¿Está viendo eso? Entonces, retornar a la Torá implicaría volverse un estado teocrático, ¿en tu opinión? Sí. Completamente. Sí, pero teocrático no con una T mayor, sino con una T menor. En otras palabras, yo vivo mi vida en una forma teocrática. Cuando Dios dice que yo no puedo hacer ciertas cosas, no lo hago. Entonces, el pueblo judío, de su propia voluntad, llega al punto a donde aceptamos los mandamientos de la Torá, y no es, en otras palabras, déjame entrar un momento a eso para explicarlo, pero rápidamente, ¿ya? Hay ciertos rabinos, ciertos grupos en Israel, que quieren prohibir que se abra un teatro, un cine, en Shabbat. Esa no es mi opinión. En mi opinión, en lugar del rabino creando demostraciones, ¿está oyendo el señor que hizo la pregunta? Fíjate, se me acabó de ir. Se saltó mucho la final, se me salta ya, ahorita se me salta aquí. Es un problema técnico tuyo, porque nosotros lo usamos y nunca teníamos, pero esto lo vamos a desarrollar. ¿Por qué esto? Estaba yo al expresar una humilde opinión y ya me trabó ¿viste? Que regrese. Sí, se me fue la final de aquí. Ok, pero no podemos esperar, el tiempo va pasando. Entonces lo que iba a decir es que hay rabinos que quieren decir, bueno, se debería ser prohibido vender carne de puerco en la tierra de Israel, debería ser prohibido abrir un cine en Shabbat, en la tierra de Israel por el Shabbat, ¿no? Yo digo que en lugar del rabino estar organizando demostraciones para cerrar los cines en Shabbat, lo que debería hacer es organizar clases, eventos, experiencias a donde el público aprenda sobre Shabbat, y pueden tener todos los cines abiertos. Si la gente escoge a no ir, pronto cierran los cines. Esa es la forma que yo lo haría. Educar, motivar. Yo no creo que el judaísmo es una religión que debería de imponerse, pero una religión que simplemente se educa y la persona se desarrolla. Yes, okay. Shalom. Estoy tratando de aprender a practicar la paciencia. Y como me han dado café descafeinado, no está tan bueno como... Dice que lo compró en Starbucks. ¿Le echo un cafecito? No sé, no lo sé. No, está descafeinado. Sí, ella toma Starbucks. Nosotros tomamos del pinole. ¿El choque? Que acá Sarita trae su café de Starbucks. Sí, no, y entonces nos da a nosotros esto, tenemos que segunda tomar. categoría. El café ya estaba puesto ahí. Sí, y entonces lo trae y hace así, Exacto. para que nosotros lo veamos. Y ahí trae su nombre todavía, Sara dice. ¿Dónde?
¿Dónde charlatán? ¿Dónde sabe? Ok. Estábamos tratando de esperar a ver si recibimos la señal, pero yo voy a seguir porque no podemos, tengo mucho más. Hay una oración que quiero mencionar que se llama Tikkun Chatzot. Yo creo que es importante mencionar el Tikkun Chatzot. En todos los países a donde el pueblo judío vivió por 2000 años, se practicó una costumbre que se practicaba ambos Ashkenazim y Sefaradim, que se llama la oración, la corrección en el medio de la noche. ¿Has oído? El Tikkun Chatzot. Tikkun Chatzot, especialmente en las comunidades cabalistas, practicaban esta oración. La forma, por cierto, no todos los pueblos dividen el tiempo de la misma forma. O sea, nosotros hoy en día, cuando hablamos de la medianoche, se creen que yo estoy hablando de las 12 de la noche. No estoy hablando de las 12 de la noche. Lo que se hace es que se calcula la cantidad de horas de cuando se pone el sol a que sale el sol. Entonces, si vamos a decir que son 7 horas de oscuridad, se dividen y entonces 3 horas y media es el medio de la noche. No quiere decir que es exactamente a las 12 en punto, sino es dividiendo la cantidad de horas que existe en la noche en la mitad. Entonces, la gente se despertaba a esa hora y hacía una serie de oraciones, especialmente, por cierto, el Talmud en Sukkot dice que es una buena idea penar por la destrucción del templo, permitir que uno se sienta, tener dolor por la destrucción del templo y el exilio del pueblo judío a todas partes del mundo. Entonces, el Arizal especialmente promovió que las comunidades se levanten en el medio de la noche a orar por la destrucción, por el restablecimiento del pueblo judío y el restablecimiento de la tierra de Israel. Ahora imagínense lo que es una persona en el medio de Polonia, siglo XVIII, nadie en su familia ha ido a ver la tierra de Israel. Tienen memorias de la tierra de Israel. Una de las... ustedes saben que yo soy sofer. Siempre me han interesado los manuscritos iluminados. Y lo encuentro interesante. Lo que el pueblo judío se imaginaba que la tierra de Israel parecía a través de los siglos. Entonces se ven sidurim escrito a mano con dibujos de personas que nunca, ni su bisabuelo ha visto la tierra de Israel, pero imaginándose, ¿ya?, la tierra de Israel. Es muy interesante ver la forma que la gente concebía la tierra de Israel. Entonces, se levantan en el medio de la noche y hacen el Tikkun Chatzot. El Tikkun Chatzot tiene verdaderamente dos partes, es el Tikkun Rachel y el Tikkun Lea. Entonces, usando las matriarcas Rachel y Lea, se hacen diferentes oraciones, salmos. El Ari dice que uno nunca debería decirlo ni Shabbat ni Yom Tov, porque es triste. Entonces uno no debería de hacer cosas tristes en Shabbat y Yom Tov. Pero el resto de las noches, él recomendaba que uno se debería de levantar a meditar sobre, ¿ya? Entonces, es el Salmo 102, se hace el Vidui, el Ashanu, Salmo 137 y el Salmo 79. Y entonces el Al-Shich, uno de los grandes rabinos, le añadió los Kinot de Tisha B'Av, algunos Kinot de Tisha B'Av, que son poemas litúrgicos de lamentación sobre la destrucción del templo, ¿ya? Eso es el Tikkun Rachel. El Tikkun Lea, que viene después, viene un poquito más tarde en la noche, incluye leer el capítulo 52 de Isaías, capítulo 52, versículo 2, que dice: sacúdete del polvo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el polvo? El polvo del Golá, y que podamos entrar a la tierra de Israel. Entonces, algunos le añadían secciones del Zohar, la oración de Patach Eliyahu,
ese tipo de oración, pero lo quiero mencionar porque era una parte importante del pueblo judío de por siglos y siglos, viviendo bajo la opresión de tantos, penando por la destrucción del templo, penando para poder retornar a la tierra de Israel, pidiéndole cuando comemos en el Birkat Hamazon, pidiéndole a Hashem que nos retorne a la tierra de Israel, ¿ya? En cada ocasión. Entonces esto es central a la vida religiosa, a la cultura del pueblo judío, y entonces voy a entrar a algunos de los versículos que vienen de la Torah. Por aquí estamos transmitiendo, por aquí no. Ok, vamos a seguir. Yo voy a entrar, entonces voy a tener que dividir esta parte. Voy a hacer entonces primero el Humash y entonces en otra clase vamos a seguir con el Tanaj. ¿Ya? Pero lo que hice fue que preparé una lista corta de todos los Pesukim de la Torah. Una lista corta de todos los Pesukim de la Torah que mencionan la relación entre la tierra de Israel y el judaísmo. Entonces voy a empezar por Génesis. Capítulo 12 de Génesis. Tenemos esa la parashá de Lech Lecha, a donde Dios le dice a Abraham que tiene que salir de la tierra de su padre y irse para la tierra que él le va a prometer. Esa va a ser la tierra de Canaán. ¿Ya? En el capítulo 13 de Génesis, Hashem le dice que mire, él entra a la tierra de Canaán y le dice, mira esta tierra, capítulo 13, versículo 14, le dice, mira esta tierra, míralo para el norte, para el sur, para el este y para el oeste, y viaja, le dice, camina por toda la tierra, viaja toda la tierra de Israel, porque esta es la tierra que yo le voy a dar a tus descendientes. Entonces, nosotros tenemos Rashi y otros comentaristas mencionan que era una mitzvah, fue mandado Abraham Avinu, al patriarca Abraham y Sarah, a caminar toda la tierra de Israel, caminando la tierra de Israel, en cada lugar que pisaron, le pertenecía la tierra. ¿Ya? Sigue capítulo 15, versículo 13. Conoce, dice Hashem, le dice a Abraham, conoce aseguradamente que tus descendientes serán sirvientos y extranjeros en una tierra que no será de ellos. Pero, dice versículo 14, pero yo juzgaré a la nación y se escaparán con grandes riquezas. Ya Abraham está formando el pacto profético con Hashem, y parte de ese pacto profético es que entre a la tierra de Israel. Ya Hashem le prometió que va a heredar, que sus descendientes van a heredar la tierra de Israel, pero le dice aseguradamente, quiero que sepas aseguradamente que tu pueblo va a salir de esta tierra, que van a ser esclavizados y que van a retornar. Entonces ya sabemos anteriormente, antes de que el pueblo judío entra a Egipto, sabemos que van a haber periodos de tiempo a donde el pueblo judío va a salir de la tierra de Israel, y los profetas ya empiezan a avisarnos que van a haber momentos a donde eso va a ocurrir. ¿Ya? Específicamente esto tiene que ver con Egipto. Es capítulo 15, versículo 14. Y el versículo 15 dice que en la cuarta generación retornarán. Capítulo 17 de Génesis. Dios en el versículo 7 del capítulo 17 le dice que esto va a ser un pacto perpetuo para siempre entre los descendientes de Abraham y la tierra de Israel. En el versículo 8 del mismo capítulo le dice que esta tierra va a ser para siempre la tierra del pueblo judío. En el capítulo 26, Hashem le dice que esta tierra será la tierra de tus descendientes y que todas las naciones recibirán bendición. En este capítulo 26, todas las naciones recibirán bendiciones
por medio de tus descendientes en la tierra. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, cuando vemos que a mí me mencionan los judíos americanos, me dicen, no, estos judíos evangelistas que son pro Israel seguramente lo hacen porque quieren que nosotros nos convirtamos al cristianismo. Yo digo, no, tal vez lo hacen porque verdaderamente creen en la Biblia. Y como la Biblia dice que para que las naciones sean bendecidas, el pueblo judío tiene que vivir en la tierra de Israel, entonces ellos entienden que el pueblo judío tiene que vivir en la tierra de Israel porque ellos también quieren recibir bendición. Y ellos creen en eso. ¿Ya? En el capítulo 28 ya está hablando de Jacobo. Está en el camino y ve la escalera. Ese es el momento cuando ve la escalera. Y cuando ve la escalera, Hashem le dice, aseguradamente, puedes contar que esta tierra de donde te estás yendo para salir al exilio es la tierra que tus descendientes van a recibir. Ahora, la razón que lo menciono es porque cuando leímos sobre Abraham es el padre de los ismaelitas y de los descendientes de Yitzhak. Los ismaelitas son los árabes, porque Abraham tuvo hijo Ismael con Hagar. Entonces, si quieres malentender la Torah, podrías decir, oh, bueno, entonces los árabes pueden heredar la tierra porque ellos son hijos de Abraham. Pero cuando empiezas a leer el resto de la Torah, entonces ya Hashem le habla a Jacob. Entonces, Jacob es hijo de Yitzhak y le dice, esta tierra va a ser descendiente de los hijos de Jacob, de los hijos de Israel. Entonces, nosotros, el pueblo judío, somos los descendientes de la línea de Abraham, Yitzhak y de Jacob. ¿Se entiende? Simplemente para aclarar. Y le dice en el capítulo 14, en el versículo 14 del capítulo 28, de Génesis 28, 14, le dice, tus descendientes van a ser como el polvo de la tierra, ¿ya? Para que todas las razas, oigan el versículo, para que todas las razas de la tierra se bendicen por medio de ella. Le vuelve a repetir esa misma bendición, que cuando el pueblo judío está viviendo en la tierra de Israel, todas las naciones van a recibir bendición a través de ella. En el versículo 15 le dice, yo nunca abandonaré al pueblo judío. En el capítulo 35 de Génesis, la tierra, Dios le refiere a Jacob, describiendo la tierra de Israel, le dice, la tierra que le di a Abraham, a Yitzhak, y te la daré a ti y a tus descendientes. Ese es el versículo 12 del 35. En el capítulo 46, Hashem le presenta que estará con él hasta cuando entre a Egipto y regresaré con Yosef cuando Yosef te cierre los ojos, le dice Jacob. Capítulo 48 de Génesis. ¿Están entendiendo? Toda la Torah está llena de referencias del pueblo judío y la tierra de Israel. Entonces, la identidad del pueblo judío, no hay una identidad sin conexión a la tierra de Israel. ¿Se entiende? ¿Ya? No es Uganda, no es Baja California, no es ni Oaxaca, aunque es un lugar muy especial, pero me entienden lo que sí. ¿Ya? Entonces, voy a uno más. En el capítulo 50, cuando Yosef se está muriendo, le dice, recuerden que Hashem los va a retornar a la tierra y prométenme, júrenme que cuando tus descendientes salgan de esta tierra, del Egipto, que me van a traer a mí con ellos, que van a traer mis huesos con ellos. Entonces, sabemos que cuando el pueblo judío se quedó en Egipto, todos esos cientos de años en la esclavitud, en exilio, cuando salimos de la esclavitud, Moisés sacó los huesos de Yosef de la tumba, y los huesos de Yosef viajaron todo el desierto y entraron a la tierra de Israel y se enterraron en una tumba en Israel. Y se sabe que esa tumba, sabemos a dónde está la tumba de Yosef, sabemos a dónde estaba la tumba de Yosef, ¿ya? Hasta recientemente.
cuando se hizo un pacto con la autoridad supuestamente palestina, la supuesta autoridad palestina, entraron a la tumba de Yosef y destruyeron a la tumba de Yosef. Ladrillo por ladrillo. Había una yeshiva ahí, absolutamente destruyeron todo. Mataron a uno de los rabinos que cuidaba la tumba y se vieron fotos de los terroristas que lo mataron. Fueron a la tumba de Yosef. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros, cuando salimos de Egipto, sacamos los huesos de Yosef, lo cuidamos, atendimos todo el viaje cruzó el Mar Rojo, cruzó el Jordano, entró a la tierra de Israel, nosotros lo enterramos, lo cuidamos todos estos siglos. Ya éramos soberanos sobre esa tierra y se lo dimos a los enemigos. ¿Qué le decimos cuando Hashem nos pregunte? Cuando Hashem nos pregunte, ¿qué le decimos? ¿Qué excusa tenemos? Nosotros creíamos que era inteligente. Pero yo te dije que no lo hagas. Yo te dije que seas soberano a la tierra. ¿Qué excusa le damos? ¿Cómo lo explicamos? Que toda esta generación, no debería dar vergüenza, todas estas generaciones, todo el mundo cuidó la tumba de Yosef, pero esta generación se la dio a los enemigos. No, no es que la descuidó. Bueno, la cedió. Se la entregaron, sacaron, movieron todo el mundo. Bueno, primero se murieron varios Ok, fine. soldados ahí. Sí. Cuando vieron que los terroristas iban a destruir la ciudad, pero antes de eso, que iban a destruir el lugar, pero antes de eso, estaban de acuerdo a cederle territorio. That's how it started. That's the way I read it. That's what you're looking at. Anyways, sigo. En el libro de Éxodo. ¿Ya? Entonces, la razón que lo menciono es porque la forma que Yosef, el último momento que te está muriendo, la promesa que quiere es: no me dejen aquí en el exilio, llévenme para la tierra de Israel. Okay. Éxodo, en el libro de Éxodo. Sabemos que en el capítulo 6, versículo 8, Hashem le dice a Moshe: los llevaré a la tierra que les prometí a Abraham, Isaac y Jacob, y se las daré. Voy a seguir todo el libro de Éxodo, todo el libro de Levítico, todo el libro de Números tiene que ver con la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque todos los sacrificios, todas las ofrendas se tienen que ofrecer en la casa que escogió Hashem a poner su nombre. Todo tiene que involucrar retornar a la tierra de Israel. Cuando el pueblo judío peca en el desierto, cuando pecamos en el desierto siguiendo las espías, cuando mandaron las espías a la tierra de Israel y regresaron y hablaron mal de la tierra de Israel, y el pueblo judío creyó el mal reporte de la tierra de Israel, fuimos castigados por mal considerar a la tierra de Israel. Insulto a la tierra de Israel. Por insultar a la tierra fuimos castigados. Entonces no pudimos entrar a la tierra de Israel. ¿Ya? Se tuvo que morir toda esa generación. Entonces, preparar para entrar a la tierra de Israel. Toda esa sección tiene todo que ver con la tierra de Israel. En el libro de Deuteronomio escogí una sección que yo creo que es importante mencionar. Oigan bien, capítulo 7 dice: no fue porque eran los mejores de los pueblos que Hashem puso su corazón en ustedes. Los escogió porque eran el pueblo más pequeño de todos los pueblos, pero porque Hashem los ama y guarda su palabra que les juró a sus padres, que con mano fuerte los traería a la tierra de Israel. Aunque digas, este es el versículo 17, aunque digas, ¿cómo podríamos conquistar esta nación? Porque en esta nación hay naciones que son más poderosos que nosotros, que tienen más números que nosotros. Tal vez nuestros enemigos son mucho más, sabemos lo que está ocurriendo, hay más enemigos de nosotros. Dice la Torá en el versículo 18: no tengas miedo, recuerda que yo Hashem, lo que yo le hice a los egipcios,
así le haré a las otras naciones a las cuales tú les tienes miedo, no les tengas miedos. Capítulo 8. Porque Hashem tu Dios te está trayendo a una tierra fina, con ríos de agua, manantiales, en los valles y en las lomas, una tierra de trigo, cebada, higos, trigo, cebada, higo, uvas, granadas y aceitunas. Esas son las frutas de la tierra de Israel. La tierra de Israel, voy a repetir, la tierra de Israel y dátiles. La tierra de Israel tiene 7 frutas. Esas 7 frutas son las frutas sagradas de la tierra de Israel. Cuando la gente celebra Tu Bishvat, se formó una costumbre en el exilio para recordar el año nuevo de los árboles y asociarlo a la tierra de Israel, porque estamos hablando de la agricultura de la tierra de Israel, asociarlo a las 7 frutas sagradas de la tierra de Israel. Y esas 7 frutas sagradas reciben más bendición y reciben más importancia en las ofrendas que se traían al templo. Entonces, trigo, cebada, higo, uvas, dátiles, granadas y aceitunas. Y específicamente ese versículo dice que esas aceitunas van a producir un gran aceite, este gran aceite, y que la tierra, y que estamos entrando a una tierra a donde las abejas producen miel, directamente en la Torah. Una tierra, versículo 9, dice, una tierra a donde te podrás saciar. Y entonces el versículo 10 dice, y darás gracias a Hashem tu Dios. Capítulo 11. Y vivirás en esa tierra largo tiempo, que Hashem le juró a tus padres a dársela a sus descendientes, una tierra que corre con miel, con leche y con miel. Una tierra que Hashem tu Dios cuida, los ojos de Hashem están constantemente en ella, desde la primavera, desde el principio del año hasta el fin del año. Versículo 23 de capítulo 11 de Génesis. Y Hashem tu Dios sacará estas naciones de tu camino y los conquistarás, naciones más grandes y más fuertes que tú. Capítulo 16. Sedek Tirdof, muy famoso. Justicia, justicia perseguirás, para que puedas vivir y tomar posesión de la tierra que Hashem te está mandando. Entonces, ahí en ese versículo, la razón que quería mencionarlo es que el pueblo judío no puede simplemente entrar y conquistar a través de las armas la tierra de Israel, sino tiene que crear un sistema que sigue las leyes de justicia como la Torah requiere. ¿Ya? Y eso nos dice que el intercambio entre la forma que el pueblo judío vive en la tierra de Israel causa, dice la Torah, que si el pueblo judío entra a la tierra de Israel y vive no de acuerdo con los mandamientos de la Torah o de acuerdo con el sistema de otra nación, la tierra nos vomitará de la tierra de Israel. Es exactamente lo que ocurre. Capítulo 26, versículo 15. Perdón. ¿Cómo se aplicaría hoy en el evento en que se está viviendo por parte de los Haredim, que ya la ley les exige que ellos, los jóvenes, vayan a prestar servicio militar y están en la pelea? ¿Qué tiene que ver con eso? Con la justicia que estás hablando. Sí, tiene que ser justicia, tienen que ir al ejército. Esa es la forma de hacer justicia. Si no hacen la justicia de defender al pueblo judío, entonces Chas v'Shalom están exponiendo al pueblo judío de que sea expulsado. ¿Eso es lo que me está preguntando? Yeah. Capítulo 26, una oración. Capítulo 26, versículo 15. No, estamos en Deuteronomio. Oración. Mira desde el cielo y de tu trono y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que no has dado y que le juraste a nuestros padres, una tierra que corre con leche y miel. Capítulo 20. Entonces Hashem tu Dios restaurará tu fortuna
y te tomará pena y misericordia sobre ti, y te recogerá de entre todos los pueblos a donde te regó. Ahora, eso es importante. El pueblo judío está entrando a la tierra de Israel. Está en el desierto cuando recibe esta profecía. Moshe, Hashem le dice, dile al pueblo judío que un día van a ser regados a todas las naciones, y Hashem los va a recoger y los va a reunir en la tierra de Israel. Pero nada de eso ha ocurrido. Entonces ya la profecía le está diciendo lo que va a ocurrir, que vamos a ser regados a todas las diferentes naciones. Aunque sean aislados en los fines de la tierra, de allí Hashem tu Dios te recogerá y te traerá. Versículo 5, capítulo 20. Hashem tu Dios te traerá a la tierra que tus padres ocupaban, para que tú la ocupes y tú prosperes. Capítulo 31. Y Moisés llamó a Josué, ya se está muriendo, y le dijo delante de todo Israel: seas fuerte, Hazak Bematz, seas fuerte, porque estás entrando a este pueblo, a la tierra que Hashem le juró a sus padres a dárselo, y a plantearlos allí para que tomen posesión de la tierra. Entonces, es una mitzvah, es un mandamiento de los 613 mitzvot de la Torah, en vivir en la tierra de Israel, y no solamente vivir en la tierra de Israel, pero poseer la tierra de Israel. Entonces, no solamente que nosotros vamos a, por ejemplo, Turquía está en control de la tierra de Israel, y entonces los judíos viven allí. No, eso es la mitad de la mitzvah. Vivir en la tierra de Israel es una mitzvah, pero ser soberano sobre la tierra de Israel es otra mitzvah. Entonces, no solamente estamos mandados por la Torah a vivir en la tierra de Israel, pero estamos mandados en la Torah a poseer la tierra de Israel, a controlar, a ser soberanos sobre la tierra de Israel. Y no solamente ser soberanos sobre la tierra de Israel, pero sacar a las demás naciones que están viviendo en ese lugar, porque dice aseguradamente, esta tierra se la estoy dando a ti. Y fuimos mandados a entrar, a invadir a la tierra de Israel, poseer la tierra de Israel y ocupar la tierra de Israel. Entonces, cuando la gente me dice el territorio ocupado, fantástico, exactamente. Se supone que el pueblo judío ocupe la tierra de Israel. Es un mandamiento de la Torah, ocupar la tierra de Israel. ¿Están entendiendo? ¿Yeah? Okay. Y dice, Hashem irá delante de ti y estará contigo, nunca fallará y nunca te olvidaré, no tengas miedo a conquistar la tierra. Capítulo 34, cuando esta es una de las escenas más emocionales, más lindas de la Torah. Moshe Rabbeinu está en el desierto con el pueblo judío, y Parashat Beit Hanan le pide a Dios: por favor, Dios, no me castigues, déjame entrar a la tierra de Israel. Pero le pidió 218 veces, oración, pidiéndole a Dios que le deje entrar a la tierra de Israel. Y en cada ocasión, déjame por favor, ¿ya? Déjame entrar, déjame ver la tierra de Israel. Hashem le dice: no, ya yo te castigué por el incidente con la piedra. Entonces la misericordia divina, ¿sabes lo que aprendemos de ahí? Que cuando un tzadik le pide algo a Dios, de una forma o de la otra, Dios se lo da. Entonces Moisés le dijo: déjame ver la tierra de Israel. ¿Está bien? Lo sube a la montaña, en las afueras. Hay un midrash que dice que parece que le salieron telescopios a los ojos de Moshe, ¿ya? Porque podía ver toda la tierra de Israel. Le expandió la visión y vio toda la tierra de Israel. Y sabemos entonces, los Mekubalim dicen, no solamente vio toda la tierra de Israel, pero vio toda la historia de Israel. La visión de Moshe. Imagínate ver que el pueblo judío está entrando a la tierra de Israel y va a dominar, y vio al rey David, y vio el establecimiento del templo, y vio la destrucción del templo, y vio los exilios, y vio todo. Entonces dice la Torah, y Hashem le dijo: esta es la tierra que le juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciéndole: a tus descendientes se lo daré, te dejé verla, pero no podrás entrar.
Entonces Hashem le dice, mira para el norte, mira para el este, mira para todos los lugares, vas a poder ver, y le expandió la visión para que pueda ver toda la tierra de Israel. ¿Bien? ¿Qué hora es? 9:15. 9:15, nos pasamos de tiempo. ¿Bien? ¿Pudiste restablecer? Sí, sí. Muy bien. Ok, entonces la semana que viene se puede pedir que vuelva a traer el Tanaj. ¿Bien? La semana que viene voy a hacer algunos versículos porque la lista es larga, ¿ya? Extensiva. ¿Ya? Todos estos versículos hacen referencia a que Israel es propietario de la tierra. Con una sola condición. Una sola condición. Y eso es que entre a la tierra de Israel, la domine y sigue la ley de la Torah. Entonces, Sí. cuando el pueblo de Israel entre completamente a la tierra, las demás naciones serán bendecidas. Sí. Sí. Para que las demás naciones sean, eso es lo que estoy leyendo, para que las demás naciones sean bendecidas, el pueblo de Israel tiene que tener dominio, soberanía sobre la tierra de Israel. Entonces, aplica aquí este versículo que dice que te he puesto por cabeza y no por cola. Claro, es obvio, ¿no? Interesante, ¿no? Ahora, interesante, si empezamos entonces a pensar sobre esto, lo que estaba preguntándome, ahora me causa describirlo un poquito mejor. Mientras el pueblo judío no está en la tierra de Israel, no puede venir el Mashiach, no puede restablecerse el reinado de David, no puede restablecerse el tercer templo, no puede establecerse el templo. Entonces, las naciones del mundo no reciben la bendición que viene directamente de eso. Entonces, la interacción entre la tierra de Israel y el pueblo judío no es solamente una bendición para el pueblo judío en la tierra de Israel, sino es una bendición para todo el mundo. El Talmud, Masechet Makot, cuando habla sobre la destrucción del templo, dice que los Jajamim dicen, si Roma hubiera entendido el daño que se estaba haciendo a sí mismo destruyendo el templo, lo hubieran construido ladrillo por ladrillo. ¿Ya? Entonces, eso, la pregunta tuya me causa pensar en esa idea. ¿Ya? Ok, si Dios quiere, entonces, la semana que viene vamos a seguir. No le voy a dar la lista extensiva, ahora voy a entrar con estrellitas y le voy a seleccionar los versículos. No le, por cierto, esta lista que le di es la mitad de la lista, hay mucha más. Entonces luego, si tengo tiempo, voy a hacer un PDF con la lista de los versículos para que podamos pasar. ¿Ya? Hay una pregunta más y vamos a terminar. No, que quieren tu email. No, dile que no me manden nada. Hate mail no. He recibido ahí unos mensajes de lo más cargaditos. Ok, thank you very much. Si Dios quiere, seguimos la semana que viene. Ahora que estaba dando yo un poquito de mente cuando empezó a hacer la lectura de los versículos, se menciona la palabra perpetuamente. Sí. Y la gente lee en eso, parece que para ellos eso no significa nada. No. Y eso es inviolable. Sí. Y se ha violado Sí. de una forma... ¿Sabe lo que ellos, lo que ocurre en la mente? Yo nunca pude entenderlo hasta que se lo pregunté a un pastorcito. Se oye en las iglesias la gente diciendo alabanzas y versículos de la Torá que son específicamente de Israel y de los hijos de Israel. ¿Ya? Entonces la gente, wow, de lo más excitado, wow, el pueblo de Israel salió de Egipto. Entonces, pero, ¿por qué tú te pones tan contento si tú no fuiste la gente que salió de Egipto? ¿Me entiendes? Entonces me explicó que lo que mucha gente han hecho es que usan el simbolismo de Israel
Y ellos se cuentan como si ellos fueran hermanos. Entonces no es la tierra de Israel en la mente de ellos, es la tierra prometida, el lugar de bendición. Pero en el caso del judaísmo, no es una religión de fe solamente, sino es una religión de práctica. Entonces, si tienes fe, exprésala en una forma física. ¿Me entiendes? Entonces, el acto demuestra esa fe. Entonces, sí, es la tierra de bendición y la tierra de la promesa, pero es una tierra de verdad el lugar. No, y todo eso se predica y se enseña, Bien. pero solo hasta ahí llegan. Sí. That's it. All right. El Lincoln Park Youth Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentaron su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom.